En el cine, los recursos cinematográficos son las herramientas que permiten contar historias. Pero hay ocasiones en que uno de estos elementos sobresale de forma especial, a veces para hacer enriquecer la historia y otras se vuelve tan protagonista que sin él la película no podría existir. En este video vamos a explorar cuándo un recurso acompaña y cuándo se convierte en el centro absoluto. Quédate y te lo cuento. Bienvenido una vez más a mi canal, mi nombre es Mr. Don y hoy vamos a hablar sobre los recursos cinematográficos y cómo funcionan. Pero antes, como siempre, te voy a pedir por favor dale like al vídeo, suscríbete y si puedes, compártelo también. Entonces, recursos cinematográficos. A ver, esto es un tema que a mí me llama mucho la atención, de verdad, porque hay veces que hay películas donde sobresale un recurso y me gusta entender el por qué el realizador utilizó ese recurso para contar la historia. ¿Es simplemente gratuito por un tema estético? ¿Está ahí porque de verdad tiene que potenciar la trama? Porque a mí esto es una pregunta que a mí me parece interesante. Pero antes que todo vamos un poquito a definir qué es esto de recursos cinematográficos. Los recursos cinematográficos son el conjunto de herramientas, técnicas y elementos que se utilizan para hacer una película. Es así de sencillo. Esto abarca desde elementos visuales, o sea, recursos visuales como son los planos, los ángulos de cámara, los movimientos de cámara, la iluminación, el color. Están también recursos sonoros como es la voz, la música, recursos narrativos, que ahí entra el guión, la estructura. Por ejemplo, Tarantino que va moviendo la estructura y comienza en la mitad, o Nolan que también hace mucho esto. Todos los elementos o ingredientes que hacen una película son recursos cinematográficos. Ahora bien, hay momentos, como decía antes, que hay recursos que sobresalen más que otros y me interesa un poquito hablar sobre eso. Por ejemplo, vamos a hablar directamente con ejemplos. La lista de Schindler. El color es un recurso cinematográfico. Hasta los 30, 40, las películas se hacían en blanco y negro y ese era el estándar. Una vez que apareció el color, pues se convirtió en el estándar del cine. Todas las películas, por default, son a color. Entonces, utilizar un recurso como es volver al blanco y negro es una de esas cosas que yo a veces digo, ¿por qué lo estás haciendo? Es un tema, es lo que decía antes, es un tema estético nada más, porque te gusta más cómo se ve, tú quieres transmitir algo a través del color. ¿Por qué está ahí? Si vemos una película como El pianista, que es unos años más adelante, también de la Segunda Guerra Mundial, está hecho a color. Y aquí es y esto es una de las cosas que a mí me gusta conversar y dejo también en los comentarios para que ustedes pongan, no, esto que voy a hablar o esta opinión que voy a dar es simplemente una opinión, aquí no hay verdades absolutas. Yo puedo utilizar un recurso que sobresalga simplemente porque quiero y punto, no tengo que tener una razón. Puede ser como decía antes, puede ser estético simplemente y ya está. Personalmente a mí me gusta cuando un recurso tiene una explicación, cuando no está puesto ahí solo por ponerlo, cuando no es gratuito. En el caso de la lista de Schindler no es gratuito que sea en blanco y negro. La razón, y le he explicado varias veces Steven Spielberg, y también le he explicado yo en algunos videos anteriormente, es que Spielberg quería hacerte a ti trasladar a cuando tú veías o ves documentales de la Segunda Guerra Mundial. Como todos los documentales que existen hasta la fecha son en blanco y negro, él quería llevarte hacia eso para que cuando tú veas la película pudieses automáticamente entender visualmente que estás en la Segunda Guerra Mundial. Te quería trasladar directo hacia allá. Por esa razón él utiliza el blanco y negro en una película que está hecha en el año 91, 92, por ahí, donde obviamente existía el color. Entonces, ¿qué pasa? Es justificado el blanco y negro. Otro ejemplo es lo que aparece en la miniatura Frankenweenie, esta película de Tim Burton animada que está hecha en blanco y negro. Tú dirás, bueno, es animada, ¿para qué la vas a hacer en blanco y negro? Claro, él es una comedia, pero como te quiere trasladar a las películas de terror de los años 30, tipo Frankenstein, la de Boris Karloff, entonces utilizo el recurso del blanco y negro. Eso hace que de alguna forma te traslade. Ya hay códigos visuales, sonoros que a ti te llevan a cierta época o a ciertos lugares. No sé si han visto en Hollywood, ya no pasa tanto, pero antes pasaba mucho, sobre todo estas películas de los 90 hacia atrás. Si van a representar algún país o países de Latinoamérica, entonces todos los colores están tirados hacia amarillos, porque es la forma en que los norteamericanos entienden cómo es nuestro mundo, el de los latinos. Y si vas a representar algo, también por un tema de
climático, ¿no? Donde se supone que en los latinos hay más calor. Entonces el amarillo es el que sobresale. Si vamos a representar algo en Noruega, entonces todos los colores son fríos precisamente por el tema climático. Entonces, y eso lo tenemos ya automatizado en nuestro cerebro. Cuando vemos una película así, es como, ahí está. Recuerdo una película que se llama Traffic, de Steven Soderbergh, que precisamente es así. Cada sitio, y sucede en varios sitios, porque hay varias historias al mismo tiempo, te da un tratamiento de color distinto. Eso es un recurso cinematográfico que sobresale el de los demás. Porque lo normal es que toda la película tenga un estándar de color y no sobresale uno más que otro. En estos casos, estos que sobresalen quieren transmitir algo, y como digo, ahí a mí me parece que está buenísimo que utilices el recurso que sea, siempre y cuando lo puedas justificar. A mí lo que me parece, y repito, esto es algo muy personal y no es nada una verdad, esto es lo que yo siento cada vez que veo el cine. Cada quien tiene sensibilidades distintas y puede ver una película y no le molestará que exista o no un recurso sin que esté justificado. ¿Cuándo es un recurso que no está justificado? Desde mi punto de vista, porque seguramente si le pregunto al director, al realizador, alguna justificación me va a dar, algo me va a explicar del por qué él utilizó eso y ya automáticamente le da una justificación. Yo lo pienso en estos términos. Si yo quito ese recurso que tú estás sobreexplotando o poniendo por encima de los demás, ¿funciona la película o no funciona la película? ¿Y en qué grado pierde o no la película? De nuevo, la lista de Schindler. Quito el blanco y negro. ¿Funciona? Sí, claro que funciona. Ok, pero ¿pierde la película? Yo creo que sí pierde. Pierde un poco esa realidad que él le quiere dar. Entonces, el recurso está justificado. Y vamos a ver cuando un recurso, desde mi punto de vista, no está justificado. Está puesto por ahí. Y ahí es cuando yo digo que para mí pierde fuerza. Por ejemplo, Zack Snyder sacó la Liga de la Justicia y quiso mantener el formato cuadrado porque estaba hecho para IMAX y el formato de IMAX es un poco más cuadrado, es casi 1:1, o creo que es 1:1, pero quiso mantener ese formato cuando uno lo va a ver en la televisión, porque esa película no salió por sí. Entonces, ese recurso ahí es como gratuito. ¿Por qué? ¿Para qué? Si más bien me estás quitando grandiosidad a la hora de yo verlo en un televisor, porque ese recurso funciona, o ese formato funciona cuando lo estás viendo en IMAX. Lo sacas de IMAX, se convierte en un recurso que estás utilizando de gratis. No hay ninguna razón para utilizarlo si lo vas a ver en televisión. No le aporta absolutamente nada a la historia, no le quita tampoco, pero no le aporta absolutamente nada. Pero también esa versión de la Liga de la Justicia, él sacó la que es a color y una que salió en blanco y negro. Otro recurso que es totalmente gratuito, ver una película de superhéroes o esa película de superhéroes en blanco y negro. ¿Por qué? No hay razón, es porque estéticamente se ve bien. Sí, yo la vi en blanco y negro y estéticamente se ve bien, pero no tiene ninguna razón, no tiene un porqué de que sea en blanco y negro. Está puesto porque está puesto. Y yo creo que esos recursos, bueno, para tenerlo ahí está bien. Me parece que es un buen ejercicio. Si tengo la película a color y quieres ver en blanco y negro, dale, porque no es lo mismo, no es simplemente desaturar todo y ya. Trabajar en blanco y negro tiene un arte de verdad especial. Trabajar con las luces y con todo en blanco y negro se ve cuando una película está simplemente llevada a blanco y negro o cuando está trabajada para ser en blanco y negro, porque el manejo de la cinematografía es totalmente distinto. Repito, me gusta más cuando una película lo justifica. La Pasión de Cristo, por ejemplo. Mel Gibson quería darte más realismo con todo el tema de Jesucristo y todo lo que vivió durante la Pasión. Entonces, el diálogo te lo hago no en el idioma inglés, que es lo que todos estamos acostumbrados. No, te lo pongo en el idioma que se habló o que se hablaba en ese momento. Y desde mi punto de vista, ahí funciona perfecto, porque en efecto te traslada, te lleva a acercarte más, que cuando estás viendo la película puedes tú imaginarte más o menos cómo de verdad pasó todo eso. Y como él está buscando eso, realismo, es perfecto utilizar ese recurso ahí. Otro ejemplo buenísimo para entender esto de los recursos cuando utilizan algo puntual, también Steven Spielberg. Yo creo que Steven Spielberg es uno de los directores más infravalorados que hay, porque todo el mundo entiende que Steven Spielberg es muy bueno, porque ha hecho muchas películas buenas, pero cuando tú le preguntas a alguien que sabe de cine, dime tus 3 directores favoritos, nunca te mencionan a Steven Spielberg. Siempre es Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola, o Fincher, o aquel, o el otro, pero casi nadie menciona a Spielberg, y creo que es uno de los directores que mejor entiende el medio donde se desenvuelve. Saving Private Ryan, toda esa secuencia al principio, cuando llegan a Normandía, cómo él va trabajando la cámara en mano. La cámara en mano no está gratuita. Bueno, de hecho, en teoría, los planos y todo eso nunca es gratuito. Siempre hay una intencionalidad detrás de eso. Pero cómo está hecha toda esa primera secuencia,
te traslada, te pone ahí en ese momento. ¿Por qué? Por toda la cámara en mano y la cámara pegada al suelo como están los personajes. Casi no hay una toma, o bueno, por durante bastantes minutos no hay una toma general, no hay un plano abierto donde te muestre todo desde arriba. Eso pasa al principio y después ya todos los planos son cerraditos, tirado en el piso, como que el camarógrafo está experimentando lo mismo que están experimentando todos los soldados. Eso hace que a ti te involucre directamente. Otro recurso que desde mi punto de vista está súper justificado, porque lo que te quiere hacer pasar a Steven Spielberg a ti es que tú sientas como los soldados el día de lo vivieron ese día. Entonces, súper justificado. Otra cosa de Spielberg también, E.T., casi todas las escenas están hechas de la cintura para abajo, porque como toda la película está vista desde el punto de vista de los niños o del niño, entonces él trata de mantener, no todas, pero él trata de mantener mucho la cámara abajo para darte la visual o el ángulo de donde ven los niños. Eso es otra cosa que a mí me parece brutal. Pero ¿qué pasa a veces con los recursos? Estos son los que yo digo que están justificados y me parecen brutales. Hay a veces que las películas descansan solamente en el recurso. Y a mí eso ahí tengo un conflicto. Porque al menos que el recurso eleve demasiado la historia, entonces la película para mí se cae completamente. Voy a poner ejemplos. Hay una película que ganó el Oscar hace un par de años, o el año pasado, Zona de Interés. Es una película que para mí descansa en el recurso nada más. La historia es aburridísima porque no pasa absolutamente nada. Es una familia que vive en las afueras de Auschwitz. Una familia alemana, y es el alemán, el general, el capitán, no sé qué rango tenía, que manejaba el campo de concentración de Auschwitz. Entonces, claro, toda la historia está dentro de esta casa y el recurso que utiliza el director es el audio. Tú vas escuchando los gritos, los disparos de lo que está sucediendo en el campo de concentración, en contraste con una vida feliz de esta familia, con los hijos, divirtiéndose y pasándola bien. Si ese cuento me lo lanzas en un cortometraje, que son 5 o 10 minutos, vale, me parece que está bien, porque cualquier historia chiquitita que me pongas me vale para que el recurso del audio, del sonido, se magnifique todo. Ahora, ¿qué pasa cuando son 2 horas y no pasa absolutamente nada dentro de la casa? Que los primeros 10 minutos me parece brutal lo que estoy escuchando y viendo, el contraste, pero ya al minuto 35 ya estoy fastidiado porque es que no me estás mostrando nada. Son tomas larguísimas de un niño jugando en el parque, en el jardín, la mamá hablando con la señora, la mamá caminando para acá, el papá caminando para allá, y no pasa absolutamente nada durante las 2 horas de película. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la película descansa en el recurso. Y aquí pongo la comparación con lo que decía de la lista de Schindler. A la lista de Schindler, tú pones esa película a color y no pasa nada. La película funciona porque la película es brutal. Simplemente que le bajas un poco el nivel porque está en color, pero la película va a funcionar igual. Ahora, a Zona de Interés, le quitas el recurso auditivo o sonoro, se cae la película por completo. Ya no tiene ningún tipo de sentido la película. Entonces, ahí es cuando yo digo que la película descanse en el recurso nada más, peligroso. Otro ejemplo, Memento. Memento descansa en el recurso de estar contada hacia atrás la película, es decir, a nivel de estructura. La mitad de la película va hacia adelante, la otra mitad va hacia atrás y se encuentran en la mitad. Es un rollo ahí raro en cuanto a la estructura. Claro, toda la película descansa en el recurso, porque si esa película me la cuentas normal, es cualquier cosa, no tiene nada. La verdad es que la película no tiene nada, porque lo que va sucediendo no es tan importante ni tan impresionante. Lo impresionante es ver cómo se desarrolla la película. En este caso, aunque la película descanse solo en el recurso, y que si le quitas el recurso se cae la película, el recurso la hace tan interesante que la película aguanta de una manera genial. Entonces, esos para mí son las 2 diferencias entre los recursos cinematográficos que sobresalen en una película. Pero bueno, no me enrollo más. Como les digo, déjenme sus ejemplos. Y como siempre, denle un like al vídeo si les gustó. Compártanlo. Suscríbanse por favor. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.